¿Cómo están? Vamos a resolver ejercicios para practicar para el examen final de Economía 1, de Economía 2, perdón. En este caso vamos a considerar un ejercicio sobre lo que es la curva de equilibrio externo. En este ejercicio nos indican lo siguiente. Las ecuaciones que describen el funcionamiento del sector externo en una economía asiática son X igual a 1850, H igual a 732 más 0,3 por el ingreso disponible menos 48 por el tipo de cambio real. E es 1580 menos 1440 por tasa de interés, T 740 más 0,2 por el ingreso. El tipo de cambio real es 10. Y nos indican en el primer inciso que obtenga la curva que equilibra el sector externo y grafíquela. La curva que equilibra el sector externo no es otra cosa que la curva de equilibrio externo, la IE. ¿Cuál es la ecuación de la IE? Bueno, la ecuación de la curva de equilibrio externo es la siguiente. X sub 0 menos H sub 0 menos E sub 0 más H sub 1 por T sub 0 sobre H sub 1 por 1 menos T menos H sub 2 por el tipo de cambio real sobre H sub 1 por 1 menos T menos D sobre H sub 1 por 1 menos T. ¿Qué sucede aquí? Bueno, esta es la curva de equilibrio externo. Acuérdense que en todos los puntos de la curva de equilibrio externo se observa que la balanza de pagos está equilibrada. Esta curva de equilibrio externo surge de la condición de equilibrio que X menos H es igual a E. Pero ¿qué es X? ¿Qué es H? ¿Qué es E? X no es otra cosa que la exportación. En este caso, las exportaciones se van a considerar que están dadas, es un número fijo. Las importaciones vienen representadas por la letra H y tienen un componente autónomo. Estas son las importaciones autónomas. Este numerito que acompaña el ingreso disponible no es otra cosa que la propensión marginal a consumir bienes importados, H sub 1, que se encuentra entre 0 y B, y acuérdense que la propensión marginal a consumir B es menor que 1 y mayor que 0. ¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos un numerito que acompaña al tipo de cambio real. Tipo de cambio real no es otra cosa que el tipo de cambio nominal sobre P. E es la inversión neta externa autónoma. La inversión neta externa está representada por la letra E. Tiene una componente autónoma, que sería la inversión neta externa autónoma, menos 1440 por I. Esto es la pendiente de la inversión neta externa. Noten que la inversión neta externa tiene una pendiente negativa. Este numerito es D. T son los impuestos. Nosotros vimos en la IS, cuando estudiamos el tema, que los impuestos tenían una parte que era autónoma y otra parte que te dependía del ingreso. Esta parte que depende del ingreso vamos a ver que está conformada por T, que es la alícuota impositiva. Entonces, esto voy a borrar. Entonces acá cuando se habla de equilibrio externo, hablamos que el saldo de la balanza de pago está equilibrado. ¿Por qué? Porque X menos H menos E, acuérdense que tenía que ver
la inversión neta externa con el flujo neto de salidas de capitales de una economía. Esto es igual a 0. Este X menos H no es otra cosa que el saldo de la balanza en cuenta corriente. Y menos C, bueno, en este caso vamos a tener en cuenta que en la balanza de pagos que teníamos íbamos a considerar los ingresos y los egresos de una economía en relación cuando se vincula con el resto del mundo. O sea, la balanza de pagos lo que hace es registrar todas las transacciones que tiene una economía con el resto del mundo. Y nosotros habíamos hablado de lo que era la cuenta capital y financiera. Y en este caso, si ustedes observan, al pasar al otro miembro a la inversión neta externa, cambia el signo. Entonces, acá estaríamos, si nosotros hablábamos de E, que era el flujo neto de salida de capitales, entonces menos E sería el flujo neto de entrada de capitales. Acuérdense que nosotros, cómo se registraba en la balanza de pago, se tenía en cuenta los ingresos y se restaban los egresos. Entonces, esto, menos E, no es otra cosa que el saldo de la cuenta capital y financiera. Entonces, la suma de ambos no es otra cosa que el saldo de la balanza de pagos, que en este caso esté equilibrada. Bueno, reemplacemos por la información que tenemos en la consigna. La curva de equilibrio externo sería igual a X sub 0, pero las inversiones netas, no, estos no son las inversiones, estos serían las exportaciones autónomas, tienen un valor de 1850, las importaciones autónomas 732, luego sigue el valor de la inversión neta externa autónoma, que es 1580. Más H sub 1, que sería la propensión marginal a consumir bienes importados, 0,3 por los impuestos autónomos, que son 740, sobre H sub 1, 0,3 por 1 menos T, que sería 0,2. Menos. Bueno, noten que en esta ecuación de las importaciones aparece el tipo de cambio real. Entonces, este segundo componente de la ecuación, que sería un sustraendo, noten que sí lo vamos a tener que calcular. ¿Cuál es el valor de H sub 2? El valor de H sub 2 era menos 48. Entonces, menos 48 por el tipo de cambio real, que en este caso es 10, sobre 0,3 por 1 menos 0,2, menos D. Bueno, entonces ya hemos completado esta parte. Y ahora nos quedaría menos D, que era la pendiente de la inversión neta externa autónoma, dividido H sub 1 por 1 menos T, multiplicado por la tasa de interés. D. Bueno, menos 1440 sobre 0,3 por 1 menos 0,2 por tasa de interés. Muy bien, haciendo los cálculos correspondientes, vamos a encontrar que la ecuación de la curva de equilibrio externo es 1000
más 6.000 por tasa de interés. Ojo que en la ecuación aparece un menos, pero tengamos en cuenta que tanto h sub 2 como d son numeritos que tomamos con el signo negativo, lo tomamos negativo. Entonces menos por menos se hace más y acá menos por menos también se hace más. Entonces lo que voy a tener en definitiva es un valor que surge de hacer este cociente más otro valorcito que multiplica, en este caso acuérdense, al tipo de cambio real. Y por otro lado nos queda un tercer sumando. ¿Por qué? Porque acá tenemos menos por menos 1440 sobre 0,3 por 1 menos 0,2 por tasa de interés. También se hace positivo. La curva de equilibrio externo tiene pendiente positiva. ¿En qué plano se grafica la curva de equilibrio externo? Recuerden que se grafica en el mismo plano que la IS y que la LM. Si se grafica en el mismo plano que la IS y que la LM, recordemos que en el eje horizontal que tenemos ingreso y en el eje vertical tenemos la tasa de interés. ¿Qué hacemos para calcular, para hacer un gráfico de la curva de equilibrio externo? ¿Cómo debemos proceder? Bueno, vamos a armar una tabla donde le vamos a dar valores a la tasa de interés para determinar el nivel de ingreso. Notar que si la tasa de interés es 0, ¿qué ocurre? Reemplazamos 0 aquí, entonces este sumando nos queda 0. 0 más 1000 sería 1000. ¿Qué pasa si la tasa de interés es 0,2, por ejemplo? El nivel de ingreso sería 2200. Aquí tenemos el origen, acá vamos a poner 0,1, 0,2, 0,3. La tasa de interés se mide en tanto por uno. El nivel de ingreso, 1000, 2000 y 3000. ¿Qué pasa si la tasa de interés vale 0? ¿Cuánto vale el ingreso? 1000. ¿Qué pasa si la tasa de interés es 0,2? Si la tasa de interés es 0,2, el nivel de ingreso es 2200. Aquí tendríamos 2500. Aquí tendríamos 2250. Un poquito menos sería 2200. Marcamos el puntito. Noten que esto es una ecuación lineal, por lo cual lo que vamos a hacer es darle dos valores a la variable tasa de interés para determinar el valor del ingreso. Luego unimos los puntos con una línea recta. Esta sería entonces la curva de equilibrio externo. Si quieren la ponemos así directamente. Entonces, en este ejercicio teníamos que determinar, en el primer inciso nos pedían, obtenga la curva que equilibra el sector externo y grafíquela. Hemos obtenido la ecuación correspondiente, hemos dado valores a la tasa de interés y hemos graficado la curva. El inciso B nos dice, indique el saldo de la balanza de pagos y la balanza en cuenta corriente si I es igual a 0,4 y el ingreso, acuérdense que sería I, es 2000. Pesos. Muy bien. Entonces, acuérdense de dónde salía esta curva de equilibrio externo, la ecuación.
teníamos en cuenta que la balanza de pagos estaba equilibrada, eso quería decir que X menos H, o sea, las exportaciones menos las importaciones, era igual a la inversión neta externa autónoma. Indica el saldo de la balanza de pagos. Si la tasa de interés es 0,4 y el ingreso es 2.000. Entonces tengamos en cuenta esta información. La tasa de interés es 0,4 y el ingreso es 2.000. La balanza de pagos, el saldo de la balanza de pagos. ¿Cuál sería el saldo de la balanza de pagos? Saldo de la balanza de pagos. Y no es otra cosa que X menos H. Notar que las exportaciones habíamos dicho que venía dada por un valor fijo. Las exportaciones era igual a las exportaciones autónomas. ¿Las importaciones de qué dependían? Las importaciones dependen del nivel de ingreso disponible y el tipo de cambio real. Tipo de cambio real. Muy bien, entonces las importaciones entonces teníamos esa ecuación de las importaciones. Noten que debemos calcular el ingreso disponible. Bueno, el tipo de cambio real ya lo conocemos, que es 10. Pero tenemos que calcular el ingreso disponible en base a la información que nos dan en la consigna. Noten que el nivel de ingreso era de 2.000. Ingreso disponible es el ingreso menos T, menos los impuestos. ¿Pero cuánto valen los impuestos? Bueno, los impuestos valen 740 más 0,2 por 2.000 por 2.000. Bueno, acá en este caso noten que la ecuación de los impuestos era 740 más 0,2 por el ingreso. El ingreso nos dicen en la consigna que es 2.000, por lo cual reemplazamos por ese valor. Si hacemos los cálculos, eso es 1.140. Bueno, ahora sí calculemos el ingreso disponible, que sería 2.000, que es el valor que nos informan en la consigna, menos T, que sería 1.140. Esto es 860. Bueno, noten que ahora sí estamos en condiciones de calcular las importaciones. Las importaciones, ¿cuál era la ecuación? Era 732 más 0,3 por el ingreso disponible. En este caso, el ingreso disponible, considerando un nivel de ingreso de 2.000, es 860. Menos 48 por el tipo de cambio real. ¿Cuánto valía el tipo de cambio real? 10. Muy bien, entonces reemplazamos y eso nos da 510. ¿Cuál era el saldo de la balanza en cuenta Perdón, acá yo puse mal. El saldo de la balanza de pagos es el siguiente. Menos E. El saldo de la balanza en cuenta corriente, acuérdense que era X menos H. Acá debería haber escrito saldo de la balanza en cuenta corriente es X menos H. El saldo de la balanza de pago es X menos H menos E. Si este punto está sobre la curva de equilibrio externo, vamos a saber que el saldo de la balanza de pagos es 0. Lo que podríamos haber hecho es probar esta tasa de interés y ver si efectivamente este es el nivel de ingreso. Entonces ya estaríamos seguros que el saldo de la balanza de pagos es 0.
Acuérdense que el saldo de la balanza de pagos es un documento que registra las transacciones de una economía con el resto del mundo y sigue los principios de la contabilidad, por lo cual tiene que estar saldado. Agreguemos una hoja. Entonces el saldo de la balanza en cuenta corriente X menos H. X menos H. Bueno, X ¿cuánto era? Son las exportaciones. Las exportaciones habíamos dicho que estaban fijas. 1850. Menos el valor de las importaciones. 510. $1.340. Entonces el saldo de la balanza en cuenta corriente es 1.340. El saldo de la balanza de pago $1.340 menos el valor de la inversión neta externa. Para tener en cuenta el valor de la inversión neta externa, recordemos que la inversión neta externa ¿de qué depende? Entonces, fíjense, esta es la ecuación que teníamos en la consigna. 0,4 vamos a reemplazarlo porque ese era el dato que nos daba en la consigna. Entonces, si reemplazamos 0,4 en la ecuación de la inversión neta externa autónoma, vamos a obtener que la inversión neta externa autónoma es 1.004. Por lo cual, el saldo de la balanza de pagos es 336. Notar que el saldo de la balanza de pagos es distinto de cero, por lo cual estamos hablando de un punto que está por fuera de la balanza de pago. En particular, noten que el resultado que obtenemos en el saldo de la balanza de pagos es positivo, por lo cual notamos que hay un superávit. Veamos un ejercicio sobre demanda agregada. Si trabajamos con demanda agregada, vamos a necesitar conocer cuál es el equilibrio del sector real y del equilibrio del sector monetario. Por el lado del equilibrio, si tenemos en cuenta el equilibrio del sector real, estamos hablando de la IS. Y si hablamos del equilibrio del sector monetario, vamos a hablar entonces de la LM. Ejercicio 2. Las siguientes ecuaciones caracterizan a la economía de un país. C igual a 1.730 más 0,4 por el ingreso disponible. La inversión es igual a 3.350 menos 32.000 por tasa de interés. G es igual a 1.000. L es igual a 2 por I menos 4.900 por tasa de interés. Oferta monetaria nominal es 34.500. Los impuestos son iguales a 250 más 0,5 por el ingreso. P es igual a 200 base 100.
Bueno, y el inciso A nos pide que determinemos la ecuación de la curva IS. Bueno, escribamos la ecuación de la IS. Noten que no observamos la presencia de exportaciones ni importaciones que nos harían presumir que esta economía es abierta, por lo cual vamos a emplear la ecuación de una economía cerrada de la IS. C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 menos B por T sub 0 sobre 1 menos B por 1 menos T más G por 1 menos B por 1 menos T por tasa de interés. Bueno, identifiquemos entonces. Acá tenemos las ecuaciones. La primera ecuación es el consumo. El consumo está compuesto por C sub 0 más B por el ingreso disponible. C sub 0 es el consumo autónomo. B es la propensión marginal a consumir y es el numerito que multiplica al ingreso disponible. ¿Y qué es I? Es la inversión. La inversión tiene una componente autónoma, I sub 0, y tiene la pendiente que en este caso observen que es negativa. La pendiente se representa con la letra G minúscula. G mayúscula es el gasto público y es igual a una suma fija, es el gasto autónomo. L, bueno, en este caso a L no la vamos a necesitar para calcular la IS, porque no es otra cosa que la demanda de dinero. Acá voy a corregir, voy a poner mejor este I, porque no es un 4, es el nivel de ingreso. Bueno, entonces fíjense, esto es la demanda de dinero que tiene la siguiente estructura. L sub 1 por I más L sub 2, donde L sub 2 es un numerito negativo. M asterisco es la oferta monetaria nominal. T son los impuestos. Los impuestos vienen compuestos de la siguiente manera. Una parte autónoma y su pendiente, que no es otra cosa que la alícuota impositiva. P sería el nivel general de precio, en este caso es 200, y en el año base su valor es 100. Por lo tanto, la base 100. Eso lo vamos a tener en cuenta para calcular la oferta monetaria real. Entonces, el consumo autónomo, que ya lo habíamos identificado, era 1730. ¿Cuánto vale la inversión autónoma? Que recuerden que ya la habíamos identificado. Entonces sería más 3.350 más 1.000, que sería el gasto autónomo, menos 0,4 por 250. 1 menos 0,4, 1 menos 0,1. Más G. Pero G, acuérdense que era la pendiente de la inversión y es un numerito negativo. 1 menos 0,4, 1 menos 0,4 por 1 menos 0,1 por tasa de interés. Ojo que ustedes siempre lo que hacen es multiplicar 1 menos 0,4 y luego, perdón, hacen la diferencia entre 1 y hacen la diferencia entre 1 y B y luego lo multiplican por la diferencia entre 1 y T, pero eso está mal, acuérdense cómo se separa términos, por los signos más y por los signos menos. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer primero es 0,4 por 1 menos 0,1, que sería 1 menos T,
Y luego ese numerito recién ese valor lo vamos a restar de 1. Así que ojo con eso. Muy bien, habiendo reemplazado, entonces ya estamos en condiciones de calcular la ecuación de la IS. La ecuación de la IS es 9343,75 menos 50.000 por tasa de interés. B. La ecuación de la LM es... ¿Cuál es la ecuación de la LM? Es M asterisco sobre P sobre L sub 1 menos L sub 2 sobre L sub 1 por tasa de interés. Bueno, veamos qué información teníamos en la consigna. Bueno, tenemos la oferta monetaria nominal, habíamos identificado a L sub 1 y a L sub 2. Y tenemos el nivel general de precios. Bueno, entonces M asterisco es la oferta monetaria nominal, 34.500 sobre 200 por 100 sobre 2 menos L sub 2 que sería menos 4.900 sobre 2 por I. La ecuación de la LM es 8.625 más 2.450. Ojo que aquí dice M asterisco, o sea, la oferta monetaria nominal sobre P. Siempre me tengo que acordar de multiplicar por la base. P en este caso era 200, la base es 100. En algunos casos puede ser que la base sea tanto por 1, entonces tenemos que multiplicar por 1. Vamos a hacer el inciso C. Suponiendo que ahora P es variable, suponiendo P variable, o sea que el nivel de precios es variable, dada una situación de equilibrio del sector real y monetario, la función de demanda agregada es bueno, ¿cuál es la ecuación de la demanda agregada? En este caso no vemos que haya exportaciones ni importaciones, no vemos la presencia del tipo de cambio, vamos a suponer que la economía es cerrada, por lo cual vamos a aplicar la ecuación de la demanda agregada de una economía cerrada. Entonces, la ecuación de la demanda agregada es L sub 2 por C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 menos B por T sub 0 sobre L sub 2 por 1 menos B por 1 menos T más G por L sub 1 más M asterisco por G. Esto sería la oferta monetaria nominal por la pendiente de la inversión. Sobre, fíjense quién es, que en el primer sumando tenemos un denominador y en el segundo sumando vamos a tener el mismo denominador, va a ser L sub 2
por 1 menos b por 1 menos t más g por L sub 1 por 1 sobre p. Hagamos los reemplazos correspondientes. La L sub 2, acuérdense que lo identificábamos en la demanda de dinero. Este tiene que ver con el motivo especulación de la demanda de dinero. Era un numerito negativo, es menos 4.900 por, fíjense, todo esto que tenemos acá no es otra cosa que el numerador de la IS. Yo le voy a escribir directamente el resultado de eso, que es 5.980 sobre L sub 2 menos 4.900 por 1 menos b por 1 menos t. Pero esto no es otra cosa que el denominador que observamos en la IS, en cada uno de los sumandos. Eso es 0,64 si hacemos las cuentas. Más G, pero G era menos 32.000. Y L sub 1 es 2. Más. Bueno, noten que el denominador, tanto en el primer sumando como en el segundo, es el mismo. Entonces acá nuevamente vamos a tener que copiar esta expresión. Menos 4.900 por 0,64 más menos 32.000 por 2. Pero ¿qué tenemos en el numerador? M asterisco por G, o sea, la oferta monetaria nominal por G, que acuérdense es la pendiente de la inversión. Eso sería 34.500 y no nos olvidemos que G era un numerito negativo, menos 32.000. Muy bien, procedemos a hacer las cuentas correspondientes y observamos que la ecuación de la demanda agregada es 436,46 más 16.444,23 por 1 sobre P. Ojo que la demanda agregada, nosotros sabemos que se grafica en el plano ingreso, nivel de precios. Esto es una curva que va a tener dos asíntotas. La asíntota va a ser este primer sumando, o sea, cuando, en este caso recordemos que en el eje horizontal va el nivel de ingreso y en el eje vertical vamos a representar los valores de P, del nivel de precios. Ustedes van a decir, bueno, pero este es positivo, entonces, ¿por qué la demanda agregada la grafica como si tuviera pendiente negativa? Notar que observamos la relación inversa entre ingreso y nivel de precio porque noten lo siguiente, no está multiplicando P a este numerito, sino que a este numerito lo multiplica 1 sobre P. Entonces, cuando esto aumenta, este cociente, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer más chiquito. Un numerito más chiquito multiplicado por otro número más este primer sumando. Entonces, si aumenta P, vamos a ver que el ingreso disminuye. Ahora bien, si P disminuye, ¿qué pasa con este cociente? Se hace más grande. Entonces, un numerito más grande multiplicado por esto, se hace algo más grande, más 436,46 más grande. Entonces, en ese caso,
el ingreso aumenta. Entonces observamos una relación inversa entre ingreso y nivel de precios. Para graficar esto vamos a tener en cuenta distintos valores de P. Ojo que acá tenemos que multiplicar por 100 por la base, no nos tenemos que olvidar. Y ya no podemos hacer como en la IS y en la LM, que nosotros decíamos, bueno, le doy 2 valores a la variable, determino el valor de la otra variable y uno con una línea recta los puntos. Sino que vamos a, como esto es una curva, vamos a tener que considerar 3 o 4 puntitos y graficarlos y unirlos para determinar la curva. Bueno, en relación a la asíntota es este componente. Entonces, cuando P tiende a infinito, notar que la curva se va a acercar a ese valorcito, pero nunca lo va a tocar. ¿Este valorcito cuál es? Uy. Esto sería L sub 2 por C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 menos B por T sub 0 sobre L sub 2 por 1 menos B por 1 menos T más G por L sub 1. Esta es la asíntota, o sea, que cuando P tome valores demasiado elevados, la demanda agregada se va a acercar a esto, pero nunca lo va a tocar. Acuérdense que si nosotros teníamos una expresión lineal, decíamos esto es la abscisa al origen, esto es la pendiente. Bueno, en este caso, este numerito sería la asíntota. Se va a acercar cuando P tiende a infinito, pero nunca lo va a tocar. Por otro lado, cuando el ingreso tiende a infinito, se va a acercar a P igual a 0, pero nunca va a tocar ese valor. Fíjense qué pasa si ponemos un 0 acá. Acuérdense de matemática 2, qué pasa si tengo una expresión sobre 0. Número sobre 0 es infinito, entonces el ingreso tiende a infinito. Muy bien. Con esto terminamos el repaso.